Y bien, esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de la cantante Paloma Villa. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muy agradecida y muy contenta nuevamente de estar aquí con tu público, como siempre es un gusto. Venimos a hablar de este cuarto material Así discográfico, 9 lunas, ¿qué tal? 9 lunas, Marco, muy contenta porque yo creo que es un disco que me define, mi esencia, lo que yo, el tipo de música que me gusta. Y bueno, pues 9 lunas, como su nombre lo dice, es vida, es amor, es alegría, y yo creo que estamos muy necesitados de este tipo de música, ¿no? Música sana, música orgánica, que nos aporte algo a la sociedad, no que nos contrarrestre, ¿no? Como tanto hoy en día se escuchan cosas que bueno, son un poco negativas, y yo siento que el mundo y el país y todos necesitamos cosas positivas. Ahora, este disco rescata también nuestras raíces, es música ranchera, son temas importantes. Cuéntanos sobre cómo se lleva a cabo la elección de estos temas para poder sacar ese cuarto material discográfico. Pues bueno, todos los temas fueron escogidos a través de, ahora sí que un trabajo largo. Este disco está hecho por el productor original, es Gabriel Salinas, y se hizo en coproducción con Rigo Tobar, que es el productor de Juan Gabriel. Entonces tenemos temas, es un género, por eso digo que me marca como un estilo, porque es un género mariachi con ritmos latinos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera tenemos temas por ahí de antaño, Cosas del Alma, Cuando ya no me quieras. Tenemos algunas canciones que canta Omar Aportuondo, Vieja Luna, Compay Segundo, porque por los mismos ritmos caribeños que se les metió. Ahora, ¿por qué el título de este disco? 9 lunas, así se dice cuando la mujer ya va a dar a luz, porque son sus 9 meses. Entonces, como te decía hace rato, 9 lunas es vida, es amor, es alegría, y por eso es 9 lunas. Ahora, ¿qué tan difícil es continuar preservando nuestras tradiciones, nuestra música mexicana? Porque son muy pocos cantantes hoy en día los que se dedican precisamente a la música vernácula. Sí, o sea, tienes toda la razón, y a final de cuentas le seguimos apostando a la gente que creemos en este tipo. Yo creo que a final de cuentas, pues la música del mariachi a veces no está tan apoyada, pero nunca acaba, o sea, y nunca, en cualquier fiesta que va siempre termina el mariachi. Entonces también yo creo que no podemos irnos siempre por lo más fácil o por lo que todo el mundo, o lo que es moda, ¿no? Si tienes la convicción de que estas son nuestras raíces y que hay que seguirlas apoyando, pues no podemos quitar el dedo del renglón a las personas que nos gusta esto. Sí, de hecho la tarde de ayer hablaba con Aida Cuevas, quien se va a Estados Unidos a hacer una larga gira, y me comentaba exactamente de esa parte, que es más contratada en los Estados Unidos todo el año que aquí en México, ¿verdad? Así es, lamentablemente otros países apoyan más nuestras raíces, ¿no? Como el vestido que te mencionaba ahí, es totalmente artesanal. Increíble, está bonito. Entonces igual todas las artesanías de nuestro México a veces las valoran más otras gentes, pero bueno, no importa, yo soy de las mujeres que sigue creyendo en nuestro país y en nuestra música. Pues Paloma, te agradecemos en el alma, ya está a la venta 9 lunas para que la gente pueda comprarlo, ¿verdad? Ya está, y por ahí les traje 4 discos a tu público con mucho cariño, y sí, ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar, 9 lunas, Paloma Villa, en mis redes sociales, Paloma Villa, página fan, en Instagram, @PalomaVilla7, y en Twitter, @PalomaVilla1. Y como siempre, Marco, muchas gracias a ti y a todo tu público. Y ya te estaremos escuchando. Muchísimas gracias, Paloma Villa.